ay, ay. Ya estamos con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, claro, yo decía ay, 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 porque bueno, el viernes fuimos testigos no de la renuncia, la anunciada, esperada, díganlo como quiera, la renuncia del ministro Jackson, el brazo derecho del presidente Gabriel Boric, y con todas las implicancias políticas que eso tiene. Y comenzamos esta nueva semana, Marco Moreno. Sí, hola Loreto, Álvaro, muy buenos días. Efectivamente, ¿no? Demoró un poco la renuncia, quizás podría haber sido antes si no hubiéramos evitado esos casi 55 días, ¿no?, en que estuvo bloqueada la acción del gobierno, porque a cualquier lado donde iba el ministro, donde iba el presidente, cualquier autoridad, de lo único que la gente o los periodistas, ¿no es cierto?, intentaban sacar una cuña era sobre la situación que estaba afectando al ministro Jackson, ¿no? Por lo tanto, el bloqueo que tuvo el gobierno durante varios días, de alguna manera, termina, vamos a ver si se cierra completamente la crisis, nada lo asegura, pero termina con este hito que es la salida de una manera además bien particular, ¿eh? Fue el propio ministro el que dio a conocer su renuncia, dijo que era más indeclinable, ¿no? Y por lo tanto eso hay que leerlo como quizá una concesión que se le hace a alguien tan cercano al presidente Boric, ¿no? Ahora, la consecuencia inmediata debiera ser, no sé si tan inmediata a estas alturas del partido, pero recomponer confianza, uno supone, para avanzar en proyectos que se han considerado, comillas, emblemáticos, ¿no es cierto?, el pacto fiscal y la reforma previsional. Sí, aunque Álvaro no es tan mecánico que esto vaya a ser así, ¿no es cierto?, porque la oposición está después de la renuncia, planteó inmediatamente en voz del senador Macaya, presidente de la UDI, y de Juan Antonio Coloma, de la UDI también y presidente del Senado, que esperaban que el gobierno cambiara, ¿no es cierto?, hiciera modificaciones a esos dos proyectos que tú estás planteando, el de pensiones, ¿no es cierto?, en concreto lo que tiene que ver cómo se distribuye el 6%, ¿no? La UDI plantea que sea completamente a los fondos de capitalización individual y el gobierno plantea que sea un 4-2 o un 3-3, idealmente, ¿no? Por lo tanto, esta ventana que se abre, ¿no?, con la salida del ex ministro Jackson, vamos a ver cómo la maneja el gobierno y también cómo la maneja la oposición, porque si la oposición se va a centrar exclusivamente en una posición, como hemos dicho acá, de apostar por la alternancia, es decir, esperar que les toque gobernar, probablemente no hagan mucho. En cambio, si tiene una actitud de mostrar que pueden ser una alternativa de gobierno, van a estar más disponibles para el diálogo. Pero tuviste ayer que también, o el viernes, que pasó un poco colado, ¿no es cierto?, estas expresiones del presidente sobre Onofre Jarpa y Carlos Larraín en un tono muy duro ayer, ¿no es cierto?, en un programa de televisión donde llamó a que había que apretar al gobierno hasta que grite, ¿no? Son expresiones un poco de un clima que uno no esperaría, además en el contexto actual y cercano, ¿no es cierto?, ya a lo que va a ser el 11 de septiembre. Sí, hay un tema de percepción de la ciudadanía que uno, opinión personal, uno dice, bueno, ¿en qué están pensando? ¿Cómo están quedando frente a la opinión pública? Porque ellos siguen peleando, por un lado, la UDI, que primero para conversar que salga el ministro, ahora que salió el ministro, bueno, que cambien el corazón de las reformas para empezar para conversar. Entonces, uno dice, claro, entre ellos siguen las peleas, los dimes y diretes, y mientras tanto la ciudadanía está observando, ojo con lo que pasó en Argentina también, o sea, ellos seguirán tranquilamente peleando como los últimos años, pero ojo, hay quienes están observando y quienes finalmente van a votar. ¿Qué pasa con eso, Marco? Y también, ¿cómo queda el presidente, el círculo más cercano del presidente? Recordemos que la semana pasada tuvo actividades con la expresidenta Bachelet. Entonces, también hay un tema comunicacional y de aliados o de cercanos o de vínculos, ¿no?, que está cambiando, ¿no? Sí, el Frente Amplio evidentemente sufre un retroceso, hay un vacío de poder porque la única propiamente tal, ¿no es cierto?, que corresponde a lo que fue ese triunvirato del movimiento estudiantil conformado por Boric, Jackson y Camila de Vallejo. Ella es la única, podríamos decir, sobreviviente, sí, ¿no es cierto?, que queda en el equipo político, y por lo tanto el Frente Amplio y el Partido Comunista van a tener a través de ella, ¿no es cierto?, que imponer su visión, su punto de vista, porque el socialismo democrático, no con los ministros Marcel, Elizalde, Carolina Toá y Luis Cordero,
de alguna manera ahora, sin el peso que significaba para el presidente Giorgio Jackson, porque de alguna manera se libera también, ¿no es cierto?, de ese peso, porque sabemos que el exministro era mucho más duro en su visión respecto de cómo relacionarse con el socialismo democrático. Eso le va a permitir probablemente al presidente Gabriel Boric moverse un poquito más hacia ese sector, y por lo tanto ese sector político representado por los ministros que te señalaba, que están en el comité político, van a tener un mayor peso probablemente en las decisiones que se tomen en términos de políticas públicas o decisiones estratégicas que vaya a ir tomando el gobierno. Es una generación distinta, ahí entre los que nombraste, la generación mayor de 50, entre los 50 y los 60, ¿no? Más o menos. Claro, la G80, ¿no? La G80 que no le tocó mucho en la, comillas, nueva democracia, ¿no? Cargo. Sí. Claro, la G80, justamente. Sí. Exactamente, sí. Que no tuvieron un rol tan activo, y es esta generación la que vino a hacer ese reemplazo, pero ahora está teniendo un espacio, ¿no? Un espacio de capacidad para gobernar, y vamos a ver si eso se mantiene. Sí, que mientras no digan nomás que tienen una escala de valores distinta a ninguna de las otras generaciones para no entrar embarrándola, digamos, para no herir susceptibilidades, porque parece que ahí hubo una sensibilidad tremenda, fuera de broma. Desde todos los sectores, todos se levantaron ahí cuando se mencionó la diferencia valórica intergeneracional, quiero decir, ¿no? Un gran error del ex ministro Jackson, sí, que entre otras cosas le empezó a costar la salida del gobierno, justamente esa declaración hace ya un tiempo atrás, ¿no? Sí. Bien, Marco, vamos a estar atentos esta semana. El presidente tiene viaje también, viaja esta tarde, mañana es feriado, pero vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo se sigue escribiendo la historia política. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Marco. Un abrazo, Marco. Chao, un abrazo, que estés muy bien.